Muy buenos días, mis queridos hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre porque nos abrió los ojos esta mañana y nos regala este día, este nuevo día, para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo las parábolas del Señor, donde nos habló del reino de los cielos. Nos habló del tesoro escondido, de la perla de gran precio, de la red que echaban al mar para sacar ese montón de peces. Sacaban de todo ahí venía de todo. Escogían lo bueno y desechaban lo malo. Y con esto nos quiere dar a entender el Señor. Y es para el que escucha, para el que oye y obedece, mire, y tenga una vida feliz al obedecer la palabra de Dios. No quiere decir que no vayamos a tener problemas. Lo que quiere decir es que vamos a saber cómo solucionar los problemas, llevándoselos a Él y diciéndole que Él actúe por nosotros. Y por último, esta frase que la dice y la repite una y otra vez: el que tenga oídos para oír, oiga, dice el Señor, porque así será el fin del siglo. Todo esto que hemos estado viendo, exactamente así va a ser el fin del siglo, fíjese, porque el Señor dice: entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes para los que escucharon y no obedecieron. El verso 51 dice: Jesús le dijo, Jesús hablándole a sus discípulos los llama y les dice, fíjese: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Porque al final de todo, cuando ya sea el final, de todas las naciones, dice la palabra, y lenguas, va a salir un éxodo, un éxodo, no como el que salió de Egipto, mucho mayor, fíjese, de todas lenguas, dice, y naciones, a donde fueron llevados ellos cautivos. Y el Señor es el que ahí va a escoger, fíjese, a los que pertenecen al reino del Señor. Así como en la parábola de la red, que escogían lo bueno y desechaban lo malo, exactamente igual. El 52 dice: Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aquí habla de un escriba docto, el que sabe, el que entiende, el que escribe. No es que esté el Señor dando revelaciones nuevas, sino que este escriba es de las cosas que ya han estado escritas por siglos. Lo que ha estado escrito desde el principio no es un mandamiento nuevo, dice. Ya está escrito desde el principio. Y dice que un escriba docto es capaz de sacar una explicación clara, fíjese, con entendimiento a todo lo que está escrito en la antigüedad. Mire lo que dice el Nuevo Testamento acerca de esto que estamos hablando, de cosas nuevas y cosas viejas. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio. El Señor esto lo escribió desde la fundación de la tierra, desde el principio, fíjese, es la misma palabra, aclarándonos a nosotros, revelándonos, fíjese.
El 53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, dice que se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? El 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas? Tiene todas estas cosas. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aunque él tuvo un testimonio perfecto. Fíjese, ¿cómo hablaría el Señor que dice aquí que se escandalizaban estos, que se preguntaban de dónde tenía él esa sabiduría? ¿Qué forma de hablar tendría él con tanto amor? Mire que se escandalizaban, pero fíjese, él les está diciendo que aunque él tuvo un testimonio perfecto, él nunca pecó. Todo lo que hizo fue bueno. Toda la vida fue él dando, tanto que nosotros sabemos el sacrificio del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta, dice, que hasta los de su casa. Y fíjese cómo dice Juan en el capítulo 7. Vamos a leer desde el 2. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. El 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Mire, por eso él termina diciendo, ¿verdad?, que no hay profeta en su tierra. El 58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjese, que Dios nos ayude a nosotros, porque aquí nosotros estamos leyendo lo que está escrito en la palabra. No podemos dudar. Está escrito, hermanos. Esta es palabra de Dios, lo que estamos leyendo. Pidámosle a Dios que esa palabra quede en nuestro corazón para que nosotros le llevemos fruto a él. Pasamos al capítulo 14 y el verso 1 dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Fíjense. Recordemos dice que debido a la falta de fe, está hablando terminamos leyendo la incredulidad de esta gente. Y aquí dice que debido a la falta de fe, y al decir falta de fe es estar en contra de la fe. No significa que ellos no entendieran qué es la fe, sino que se oponían frontalmente a la fe, fíjese. Y por tal razón, dice que Jesús no realizó muchos milagros ahí, porque dudaron, no creyeron. Ellos no lo aceptaron, no aceptaban eso. Y ellos, mire, no atestiguaron el poder, los poderes de Jesús. Cuando hablamos de falta de fe, el no creer es terrible. ¿Y sabe qué debe venir al pensamiento? Lo que estamos leyendo aquí, en el primer verso. El primer verso lo estamos viendo aquí, fíjese. Aquí vemos a un representante por exceso de falta de fe, porque se oponía a la fe. Y estamos hablando de Herodes. De él estamos hablando. Él escuchó
Él ya había oído a Juan el Bautista. Y aquí dice, él escuchó la fama de Jesús y las obras poderosas. Cómo Jesús estaba impactando a las personas para el reino de Dios. Jesús, mire, andaba hablando sobre el reino de Dios. Su mensaje era el mismo mensaje de Juan el Bautista. Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando Jesús empezó a predicar, ese fue el mensaje. Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje, mire, de arrepentimiento. Hoy oímos hablar muy poco de esto en las iglesias, del arrepentimiento. Porque este es un mensaje que no llena las iglesias. No le agrada a la gente que le hablen de pecado, de arrepentimiento. No les gusta, fíjese. Y están en contra de los que hacen el llamado al arrepentimiento. Hermanos, que esta palabra nos hable en esta mañana porque estamos viviendo en un mundo donde las cosas se están poniendo peor cada día. Tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. Tiene que haber arrepentimiento para que el Señor actúe ahí, para que Él sea el que nos enseñe la palabra, para tener la guía del Espíritu Santo, fíjese, en nuestra vida. Herodes escuchó de la fama de Jesús y en lugar de arrepentirse, mire lo que dijo, el verso 2. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan esos poderes en él. Mire, dice que cuando oyó a Jesús hablando y enseñando las obras del reino, lo mismo que hablaba Juan, que Jesús estaba trayendo al orden, mire, del reino, las estaba trayendo a la gente a que vinieran al orden. Se acordó que Juan el Bautista hablaba del reino. Incorrectamente asumió él que Jesús era Juan el Bautista. El verso 3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. El 4 dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Juan era fiel a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo que de los nacidos de mujer, Juan el Bautista era el mayor. Fíjese. El 5 dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. El pueblo consideraba a Juan y por eso no se atrevía a tocarlo, Herodes. Pero el 6, el verso 6, mire lo que dice. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esta jovencita, mire, bailando frente a este montón de borrachos ahí, horribles, hombres con lascivia, horrible. Ay, no me lo puedo ni imaginar, fíjese. Y dice que eso le agradó a Herodes. El 7 dice, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Y vemos que cuando esta jovencita bailó, ay, los ojos de Herodes se volvieron locos, fíjese. Y dice que le agradó. Y lo lleva a hacer algo. Le había prometido darle lo que ella pidiera. En el Evangelio de Marcos dice, pide lo que quieras, aunque hasta la mitad de mi reino te daré. Imagínese usted cómo estaría de emocionado él. Ella dice, instruida primero por su madre,
Mire lo que pide. En un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Esto parece película de terror. Una jovencita, mire, pidiendo esto. Y notemos que no solo dice Juan, sino que le agrega Juan el Bautista, porque el bautismo se relaciona con está relacionado con el arrepentimiento, y el mundo odia que le hablen de arrepentirse, debido a que ese espíritu de arrepentimiento está en contra del espíritu del mundo. El 9 dice, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban sentados con él a la mesa, mandó que se la diesen. El 10 dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. ¡Qué horrible, mire! Y ella lo presentó a su madre. ¿Qué clase de mujeres eran estas? ¿Qué clase de corazón tenían ellas? ¿Cómo pudieron pedir algo así? Fíjese, todo esto nos dice que resulta evidente la familia. Esta familia tenía el corazón negro y lleno de cólera, de ira contra Juan, porque Juan les había dicho que lo que estaban haciendo ellos estaba en contra de la voluntad de Dios. Y por eso hicieron esto, pidieron esto, fíjese. Al final acabaron con Juan. Y esto es profético porque el mundo, mire, desea acabar con el cristianismo. Los que están en contra de todos los que nos paramos a hablar de la palabra de Dios, de la palabra escrita. El mundo está en contra de eso, fíjese. Lo estamos viendo hoy con las cosas que están cambiando a pasos agigantados. Cada vez las noticias son peores, asustan más cada vez de todo lo que estamos viendo, llamando a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Y todo el mundo lo acepta así sin ningún problema. Fíjese, estamos viviendo en un tiempo donde los mandamientos, donde la voluntad de Dios es quitada, es echada a un lado. Nadie quiere hablar de eso. Fíjese. Y nosotros, hermanos, que hemos escuchado la palabra y que la hemos atesorado en nuestro corazón, tenemos que cuidar a nuestra familia. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, instruirlos desde pequeñitos, mujeres que están esperando la llegada de un nuevo bebé. Por favor, ministren a su bebé en el estómago. Los científicos han dicho que los niños oyen desde que están en el estómago. Ministrelos, léales la Biblia, desde ahí ellos pueden oír. Cuando usted les canta, ellos sonríen. Hemos visto ahora, ¿verdad?, cómo salen los videos de los babies en el estómago de las mamás, o llorando o sonriendo. Cánteles, ellos oyen, ministrelos desde ahí, porque estamos viviendo en una época terrible. Solo mire lo que dice la Agenda 2030 y es el deseo que ha tenido el enemigo desde el principio: acabar con la palabra de Dios. Quieren hacer el cristianismo por un lado, prohibir todas esas. Entonces, mis hermanos, cuidémonos con eso. El verso 12 dice, entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Los discípulos oyeron lo que le habían hecho a Juan. Y van, piden el cuerpo y lo entierran. Y dice que llegan
y le llevan las noticias a Jesús de lo que le pasó a Juan, por estar predicando la palabra de Dios, por estar hablando de la voluntad de Dios, hablándoles del arrepentimiento. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las contestaciones y por las peticiones que están pendientes. Acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso. Gracias por esa instrucción preciosa de tu palabra, Señor, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo y oramos por Israel, Señor, pidiendo que pongas guardas alrededor de sus muros, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y te presentamos aquí las peticiones de tu pueblo. Y estamos orando esta mañana por Audrey, Señor, para que tú estés con ella, para que seas tú el que haga la operación en su espalda, Señor, y todas las cosas salgan bien. Llena esa cama de hospital, Señor, llénala de tus ángeles, que la cuiden y la protejan, Padre. También oramos por Maylin Ortiz, para que esos exámenes salgan sin ninguna señal de cáncer, Señor. En ti confiamos y en tus manos lo dejamos. Rogamos por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia en este 28 de enero. Ayúdalo tú, Señor, para que él vea a esos papás de domingo. Ayúdalo, Señor, tócalos. Ellos son siervos tuyos. También oramos por Norma y te rogamos que la ayudes, Señor. Ya tiene más de 15 semanas. Te agradecemos que estés con ella, Padre. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Y, Señor, te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que sigas a su lado. Te pedimos por Nicolás Velázquez, Señor. Este nenito de 4 añitos, Padre, diagnosticado con diabetes. Sánalo, Padre. Por Dylan Morales, otro jovencito de 15 años, con agua en el cerebro. Revélate a esta familia, Señor, ayúdalo, sánalo. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Apiádate de Lorena, Señor, que está sufriendo con esta enfermedad. Por David Zarco, que tiene esos dolores terribles, ayúdalo, Padre. Por Luis Miguel García, hay niños ahí en esa casa. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas. Sánalo, Señor, pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños, ayúdala, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, sé con ella, Padre. Y por nuestra querida hermana Chepita, toca su corazón y sánalo, Padre. A nuestros queridos hermanos Molina, son siervos tuyos y todos lo hacen con tanta alegría, Señor. Mándales ángeles a su casa con un toque de sanidad tuyo. Por el hermano, que estés con él todos los días, Señor. Quítale esos dolores que él tiene. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Llámalos por nombre, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y pongo ante ti a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Tócala, Señor, sánala. Por la Raquelita, Señor, destápale las arterias. Por la Caro, llena esas casas de tus ángeles, Señor, que las ministren, que las cuiden, Padre Santo. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor, para que la cuiden, para que la protejan y para que le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie,
que vuelvan y enzorran al oír tu voz, para que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo, Señor. Dirígelo tú. Háblale en sueños, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos. Por la audiencia de Guatemala, por Sudamérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados. Sea Él quien le enseñe y lo guíe para que así pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.